Buenos días, profesora, compañeros. El día de hoy mi compañero y yo vamos a hablar sobre la ilustración, la revolución industrial y los orígenes del arte moderno. Mi grupo está conformado por mi persona, Dere Castillo, y Rodrigo González. Bonito día. Como introducción tenemos que la ilustración, la revolución industrial y los orígenes del arte moderno son tres momentos cruciales que marcaron el desarrollo de la cultura y la sociedad en el occidente. La ilustración, un movimiento intelectual del siglo XVIII, buscaba emancipar el pensamiento humano de la superstición y el dogma a través del uso de la razón y el conocimiento. La ilustración y su supuesto. La ilustración fue un movimiento intelectual y cultural que se desarrolló en Europa durante los siglos XVII y XVIII y se caracterizó por la confianza en la razón, la ciencia y el progreso como la herramienta para comprender el mundo y mejorar la condición humana. Entre sus supuestos tenemos eh, Entre sus supuestos tenemos la razón como guía, el progreso, la tolerancia y el naturalismo y el gobierno limitado. ¿Qué fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue un periodo de profundos cambios políticos y sociales en Francia que se inició en 1789. Causas de la Revolución Francesa fueron la desigualdad social, la crisis económica y una influencia de las ideas ilustradas. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Sus consecuencias fueron la caída de la monarquía absoluta, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y las guerras revolucionarias. ¿Qué fueron las guerras napoleónicas? Fueron una serie de conflictos que enfrentaron a Francia bajo el liderazgo de Napoleón contra una serie de coaliciones europeas. ¿Quién fue Napoleón? Fue un general corso que emergió como una figura clave durante la guerra revolucionaria y gracias a su carisma y su intelecto militar lo llevaron al liderazgo en 1799, estableciendo un régimen autoritario. ¿Cuáles fueron las causas de las guerras napoleónicas? La ambición de Napoleón, el miedo de las otras potencias europeas, y entre sus consecuencias tenemos la redistribución del poder en Europa, la difusión de las ideas de la Revolución Francesa y un desarrollo de nacionalismo. ¿Qué fue la Revolución Industrial? Fue un proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña y se extendió luego a gran parte de Europa y América. ¿Cuáles fueron las revoluciones posteriores? Entre sus revoluciones posteriores podemos mencionar la Revolución de 1848, conocida también como Primavera de los Pueblos. Fue una serie de levantamientos populares en toda Europa, inspirados por los ideales de la Revolución Francesa y buscando reformas políticas y sociales. La Segunda Revolución Industrial, que fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que se produjo una nueva ola de innovaciones tecnológicas como la electricidad, el petróleo y el acero. Las revoluciones sociales. A lo largo del siglo XIX y XX surgieron diversos movimientos sociales que buscaban mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y promover la justicia social. La Revolución Verde, que fue a mediados del siglo XX, donde se produjo una revolución agrícola basada en la aplicación de técnicas industriales a la agricultura como el uso de fertilizantes, químicos y pesticidas. Y la Revolución Industrial, que fue a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, donde se produjo una revolución tecnológica basada en el desarrollo de la computadora y las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué fue el arte neoclásico? El arte neoclásico es un movimiento artístico que surgió en Europa a mediados del siglo XVIII con una reacción al estilo barroco y rococó que se consideraban exageradamente ornamentados y emocionales. ¿Cuáles fueron sus características? Fueron la inspiración en la antigüedad clásica, la razón y el orden, temas históricos y mitológicos y el idealismo y moralismo. ¿Quién fue James Louis David en la Revolución Francesa? Louis David fue una figura clave en el arte del siglo XVIII y uno de los principales exponentes del neoclasismo. ¿Cómo manifestó su apoyo a la revolución en su arte? Mediante la iconografía revolucionaria, temas históricos y políticos y el realismo y dramatismo. ¿Qué es la Academia de las Bellas Artes? La Academia de las Bellas Artes es una institución educativa con una larga y rica historia dedicada a la enseñanza y promoción de las artes visuales. ¿Qué se estudia en la Academia de las Bellas Artes? Se estudian temas como la pintura, la escultura, el dibujo, el grabado, la historia del arte y la teoría del arte. ¿Qué fue el romanticismo? El romanticismo fue un movimiento cultural y artístico y literario, que surgió a finales del siglo XVIII en Alemania y Reino Unido y se extendieron rápidamente por toda Europa y América. ¿Qué fue el romanticismo en las artes? En lugar de priorizar la razón y la objetividad, el romanticismo exaltaba los sentimientos, la imaginación y la individualidad. Características principales del romanticismo en las artes.
Ellos hacían énfasis en las emociones, en la idealización de la naturaleza, el interés por lo exótico, individualismo y nacionalismo. ¿Qué fue el nuevo moralismo? El nuevo moralismo es un término que se utiliza para describir un fenómeno social y cultural contemporáneo caracterizado por una creciente preocupación por la corrección política, la identidad y la justicia social. Características del nuevo moralismo. Ellos hacían énfasis en la identidad, en la corrección política, en la justicia social, el activismo en línea y características a la, críticas a la cultura tradicional. El artista como crítico social. Tenemos a Turner, que fue considerado uno de los grandes maestros del romanticismo inglés, a Francisco de Goya, que fue un maestro del arte español y fue mucho más que un simple pintor, el cual a través de sus obras se erigió como un agudo crítico social. Y tenemos a Eugene Delacroix, que fue uno de los máximos exponentes del romanticismo, y su obra marcada por una profunda sensibilidad social y política lo posiciona como un agudo crítico de su época. Continuando con la fotografía y su dimensión, se dice que la fotografía lleva mucho tiempo siendo reconocida como un poderoso medio para captar momentos y emociones. La discusión acerca del estatus de la fotografía como arte surgió desde el momento de su invención. Durante el siglo XIX, el papel de la fotografía es de soporte científico, sin tener ninguna posibilidad de ser considerado como un arte. No es hasta el descubrimiento de las técnicas de impresión de fotografía en papel, cuando se ve eh, la relación que había entre lo que sería la fotografía con el arte. Entonces, la fotografía se empezó a ver como una forma de expresión artística cuando surge lo que sería la fotografía retrato, la cual tuvo una buena acogida por los ciudadanos debido a que era mucho más barata que una pintura retrato. Es aquí cuando surge lo que vendría siendo lo que hoy conocemos como el fotógrafo, el cual opta técnicas propias de lo que serían los pintores, pero usándolas en su ámbito. Entonces, luego de aquí, a mediados del siglo XIX, surge algo llamado el naturalismo, el cual pues trataba de captar la naturaleza tal y como la percibimos. Esto pues superó por mucho a la pintura debido a que al ser una fotografía de algo que es tal y como la vemos nosotros, superaba por mucho a la pintura en términos de detalle. Entonces, no es los movimientos vanguardistas los que ellos pues dieron, como por decirlo así, el visto bueno a la fotografía, que tenían mucho que darle al arte. Y es ahí en donde la fotografía y la cámara son considerados un medio de expresión artística. Entonces, para el impresionismo, pues el impresionismo se conoce como uno de los principales movimientos artísticos del siglo XIX, especialmente en el género de la pintura. Trataba de captar la luz en el momento exacto en cómo se observaba en el mundo. Algunos de sus expositores tenemos a Edward Manet, Claude Monet, Camille Pissarro, Edgar Degas, Pierre Morrison y Pierre Auguste. Para lo que vendría siendo el post-impresionismo, pues se designa al conjunto de estilos pictóricos que sucedieron al impresionismo entre 1875 y 1905 aproximadamente en Francia. Sus principales expositores tenemos a Vincent Van Gogh, que se destacó por pintar la realidad no como la percibimos, sino más bien como él la percibía. También tenemos otro como lo es Paul Gauguin, Paul Cézanne, Georges Seurat y Henri Lautrec.
Ok, el arte en América en el siglo XVIII y XIX. Los siglos XVIII y XIX fueron testigos de una rica y diversa producción artística en América. Estos periodos marcados por los procesos de independencia, los cambios sociales y la influencia de corrientes europeas. En el siglo XVIII en América predominó el estilo barroco, lo que vendría siendo la influencia indígena, también la emergencia de estilos locales, que esto a pesar de la influencia que tenían de los europeos, comenzaron a combinar los elementos ya adquiridos de la anteriormente la influencia europea. Entonces los combinaron con tradiciones indígenas y africanas. Entonces para el siglo XIX aquí predominaba lo que vendría siendo el romanticismo y el realismo, el nacionalismo, las academias y salones en las cuales se fundaron academias de arte y se organizaron salones de exposiciones que contribuyeron a la personalización de los artistas y a la difusión de nuevas ideas artísticas. Ok, entonces lo que vendría siendo el arte en el 18-19 en Panamá, los siglos 18 y 19 marcaron un periodo de transformación profunda en Panamá, tanto a nivel político como cultural. Esto pues en cuanto al siglo XVIII, al igual que en América, predominó el estilo barroco, lo que es la arquitectura religiosa, la pintura religiosa y la influencia española. También en el siglo XIX, aquí pues Panamá se abre al mundo para obtener nuevas técnicas y pues también para una mayor diversidad de estilos. Aquí también predomina lo que viene siendo el romanticismo y el realismo, las técnicas diversificadas y la construcción del canal. Este fue un tema muy importante para lo que están haciendo los artistas locales, ya que surgieron muchos temas para basarse en el arte. Entonces, a modo de conclusión, puedo concluir que el descubrimiento o todos estos movimientos que han surgido a lo largo de los últimos tiempos han servido de mucho para lo que conocemos como hoy en día lo que es el arte como tal, debido a que si no hubiese sido por esos movimientos, pues quizás el arte como lo conocemos hoy sería muy diferente. Entonces, por eso es que a mi parecer, todos estos movimientos tuvieron mucho que ver en el desarrollo y la evolución del arte a lo largo del tiempo. En conclusión, también podemos decir que la convergencia entre la ilustración, la revolución industrial y el arte moderno supuso un cambio profundo en la forma en la que los individuos comprendían su lugar en el mundo. Mientras que la ilustración promovió la racionalidad y el progreso humano, la revolución industrial transformó el entorno material y social, y el arte moderno cuestionó e interpretó estas realidades desde una perspectiva estética, y a través de estos movimientos la sociedad occidental experimentó una redefinición de los valores culturales y la percepción artística. Muchas gracias.